Buenos días, jóvenes. Hola, chicos. ¿Me escuchan, por favor? Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, Miss. Sí se la escucha. Muy amable, gracias. Bien. A ver, jóvenes, voy a reemplazar a su profesora de lenguaje por hoy día. Soy la profesora Pracedes Carrión. Nos corresponde trabajar la semana 13, ¿ya? En el día de hoy. Bien. Es el tema de la oración, ¿ya? Parte uno, porque la oración va a tener otras clases más. Hoy día iniciamos con parte de las oraciones simples y después vamos a tener también las oraciones compuestas y sus clases, pero más adelante. Bien, por ahora iniciamos con esto de oraciones simples. Bien, un momentito, por favor. Bien, entonces continuamos. Iniciamos definiendo qué es oración, ¿ya? Para definir a la oración debemos tomar en cuenta tres criterios. Primero el fonológico, luego el sintáctico y finalmente el semántico. Tomando en cuenta lo fonológico, la oración posee entonación. ¿Eso qué significa? Está delimitada por pausas. Hay pausa inicial y pausa final. Miren acá, están en la universidad, hemos estado en silencio y al final, ¿ya? Ahora, podríamos también afirmar, están en la universidad. En realidad son tres signos que marcan el cierre de una oración. Es el punto, que puede ser seguido, punto aparte, el cierre de interrogación o el cierre de admiración. No va a ser la coma, dos puntos o algún otro signo. Solamente es punto, cierre de interrogación o cierre de admiración. Entonces, fonológicamente repetimos, la oración está delimitada por pausas. Tomando en cuenta el criterio sintáctico, es una unidad mínima de construcción con independencia sintáctica, ¿ya? No necesitamos de más palabras para entender una oración. Por ejemplo, estas dos oraciones están en la universidad. No necesito de elementos que estén antes o elementos que estén después como para poder analizarla primero y luego comprenderla. Por eso es que se dice que es una unidad mínima con independencia sintáctica y con sentido completo. Bien, ya. Ahora, tomando en cuenta el criterio semántico, justamente dice, ¿no? Expresa ideas con sentido completo. No necesitamos por qué, para qué. Claro, alguien podría decir, ¿está en la universidad? Lo que yo espero es una respuesta, que me diga sí o no, pero no, nadie me va a plantear la pregunta, decirme, ¿para qué me preguntas? ¿Por qué me preguntas? O de repente expresiones sin sentido, ¿ya? En este caso, tenemos cuatro palabras. Podría haber una sola palabra. Podríamos decir, por ejemplo, llegamos, nada más, llegamos. Esta sería una oración, este es el verbo y ahí ya hay oración. Sabemos que este es el predicado y el punto, ¿no? La entonación final. Entonces, aquí está el verbo, entonces es el predicado de la oración, ¿ya? El sujeto está sobreentendido, pero ya es una oración. Entonces, lo que quiero demostrarles, jóvenes, es que no siempre va a ser más de una palabra. Lo importante, que tenga sentido y que tenga independencia sintáctica. Bien, cualquier dificultad, alguna duda, me van comunicando, por favor, para poder aclararlo. ¿Ya? Bien, ahora, la oración está formada por dos elementos, sujeto y predicado. Esto es en el caso de la oración bimembre, ¿no? Bimembre que tiene dos miembros, ¿ya?
dos, diríamos, elementos importantes, el sujeto y el predicado. El sujeto siempre va a ser una frase nominal. Recuerden que la frase nominal puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre, ¿ya? Sustantivo o pronombre. Ya, veamos acá. O, o previamente, predicado. Está constituido por la frase verbal. La frase verbal tiene como núcleo al verbo. El verbo puede estar solo o puede estar acompañado de un verbo auxiliar, es decir, ser una perífrasis verbal, ¿ya? Aquí vamos a ir analizando y también puede estar solo como cuando vimos llegamos o pueden presentar complementos. A ver, el impulso nervioso llegó a la neurona presináptica. Sujeto, la primera parte que está en rojo, llegó, que es el núcleo del predicado, ¿ya? Núcleo de predicado, que es el verbo, y a la neurona presináptica vendría a ser un complemento circunstancial, ¿no? Circunstancial de lugar, porque uno pregunta, ¿a dónde llegó el impulso nervioso? Y la respuesta es a la neurona presináptica, que vendría a ser el complemento circunstancial. Bien, José Miguel, sujeto, ha publicado. En este caso ya es una perífrasis. Recuerden que las perífrasis tienen el valor de un solo verbo, ¿no? Ha publicado un artículo. Aquí preguntamos, ¿qué ha publicado José Miguel? Un artículo. Un artículo vendría a ser el objeto directo. Bien, ellos, que también es una frase nominal porque es un pronombre, están analizando perífrasis verbal. Esto implica decir que analizan. Ambos verbos constituyen el núcleo del predicado, o sea, la perífrasis. Ahora, ¿qué están analizando? La red de neuronas, que viene a ser también otra frase nominal en función de objeto directo. Algo importante, tanto el sujeto como el predicado deben concordar, pero los núcleos. ¿Cuál es el núcleo de sujeto? Una frase nominal, un sustantivo, o podría ser un pronombre. Va a concordar en persona y número con el núcleo del predicado, que es el verbo. Por eso acá hay un aviso, dice, ¿no? Recuerda que el sujeto debe concordar en número y persona con el verbo. Claro, si el sujeto es plural, el verbo va a estar en plural. Si el sujeto está en singular, el verbo va a estar en singular, en singular. Bien, jóvenes, hasta ahí claro, por favor. ¿Alguna Sí, pregunta? profesora. Ya, muy Todo amable. claro. Gracias por responder. Gracias. Seguimos. Ya. Entonces, vamos a definir esos dos elementos, que es el sujeto y luego el predicado. ¿Ya? Sujeto. Definimos. Designa la persona, animal o cosa de la que se dice algo en el predicado. Es una función sintáctica que cumple la frase nominal, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Se dice también que el sujeto es el ser, que puede ser animado o no, ¿ya? Por eso dice persona, animal o cosa, ser animado o no, de quien vamos a decir algo en el predicado. ¿Cómo se reconoce? De tres maneras. Uno, identificamos el verbo conjugado de la oración. ¿Cuál es el verbo? Reconocer el verbo, jóvenes, nos va a ser de mucha utilidad, porque según ello es que podemos señalar, por ejemplo, qué tipo de oración es, qué complemento le corresponde, entre otros aspectos. Ya. Preguntamos entonces, ¿quién o quiénes? O en algunos casos puede ser qué más verbo, ¿ya? Debe concordar con el verbo en número y persona. Veamos acá. En el sistema nervioso existen dos superfamilias de receptores. A ver, ¿me pueden reconocer, me pueden apoyar reconociendo
¿Cuál es el sujeto acá? A ver. ¿Cuál sería el sujeto? A ver, chicos. En el sistema nervioso existen dos superfamilias de receptores. ¿De qué hablamos? De este de acá, ¿verdad? De este, de ese de ahí. Recordando también que el sujeto no siempre aparece al inicio. Comúnmente sí. La tipología preferida en cuanto a estructuración de oraciones para los hispanohablantes, primero es el sujeto, luego es el verbo y sus complementos si tuviera, o sea, sujeto, verbo y complementos. Así construimos la mayoría de nuestras oraciones, pero eso no implica que siempre va a tener que ser así. He dicho mayoría, no dije todas. Entonces, este es el sujeto. ¿Qué decimos de ello? Que existen en el sistema nervioso. Todo este es el predicado. Ahora, ¿por qué no puede ser el sujeto en el sistema nervioso? ¿Por qué no? Porque generalmente los sujetos no inician con preposiciones. No puede ser una frase preposicional. He dicho generalmente, no dije siempre. ¿Y por qué generalmente? ¿Eso qué implica? Que a veces sí, a veces sí. Solo tenemos dos tipos de preposiciones que pueden encabezar sujetos. Dije pueden, o sea, que no siempre, ¿no? Eso implica que esas preposiciones podemos encontrarlas en otros contextos. ¿Cuáles? Las preposiciones que pueden encabezar al sujeto son entre y hasta, nada más. Entre y hasta. El resto no. Pero no siempre que hay entre, no siempre que hay hasta. ¿Cómo tendría que ser una oración que tenga como sujeto iniciando con entre? Por ejemplo, yo les digo, jóvenes, entre todos resolveremos los ejercicios planteados. Pregunto, ¿quiénes resolveremos los ejercicios planteados? ¿Quiénes? No me van a decir todos. Todos significa que cada quien puede, ustedes por ejemplo, ¿no? Allí en cada uno en sus escritorios puede resolver de manera individual. Todos vamos a resolver, ya. Pero el decir entre todos tiene otra connotación. Ya, puedes resolverlo en tu sitio, ¿ya? Pero tienes que participar también. Entonces, ¿quiénes vamos a resolver? Entre todos. Yo doy una idea, uno de ustedes van a decir, sí, profesora, está bien, a mí no me parece, ¿y por qué no puede ser de esta manera? O todos me dirán, sí, profesores, está bien, estamos de acuerdo. O también dirán, profesora, no es así. Y me dan alternativas, ¿no? De cómo analizar. Entonces, entre todos, eso es uno, ¿ya? El hasta. Podríamos decir, por ejemplo, ¿no? A ver, tenemos ejercicios sencillos, ¿ya? Eso sería una. Y digo, hasta los niños pueden resolverlos. ¿Quiénes pueden resolverlos? No dice los niños, nada más. Claro que sí, pero estoy señalando, repito, al decir hasta los niños, ya tiene otra connotación, ¿no es cierto? Es tan sencillo, si hasta los niños los pueden resolver, entonces significa que nosotros con mayor razón. Bien, jóvenes, estos dos. Pero aquí en la oración primera tenemos en. No puede ser a, para, con, den, de, desde, entre otros. Bien, jóvenes. Y si preguntamos qué existe o quiénes sería acá, ¿no? A veces le damos también ese rango de humanicidad, ¿no? ¿Quiénes existen en el sistema nervioso? ¿Quiénes? Dos superfamilias de receptores.
Le estamos dando ese rango de, diríamos, animismo, ¿no? Dos superfamilias. Bien, jóvenes. Siguiente. La comunicación celular es un mecanismo homeostático. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? De la comunicación celular. Este es el sujeto. Bien, sujeto. ¿Qué decimos de ello? Que es un mecanismo homeostático. Ya. Algo importante, jóvenes. Más adelante vamos a ver el objeto directo, que es un complemento del verbo. Y una de las maneras de reconocer al objeto directo también es preguntando con qué. ¿Cómo voy a descartar? Cuando yo pregunto aquí, ¿qué es un mecanismo homeostático? ¿Qué? Mi respuesta es la comunicación celular. Dos posibilidades. Una, puede ser sujeto, como en este caso. Dos, puede tratarse de un objeto directo. Pero hay otros mecanismos para ir descartando y darnos cuenta que no se trata de objeto directo porque hace un momento les dije algo. Reconozcan el verbo. Este verbo, ¿de qué clase es? ¿Se acuerdan? Es un verbo. A ver si participamos. Clase de verbo. Verbo es. Verbo ser. ¿Alguien? Verbo es. El verbo es. ¿Nada? Es un verbo copulativo. Ser, estar, continuar, parecer, permanecer, son verbos copulativos. Entonces, jamás va a haber, jamás va a existir un objeto directo con un verbo copulativo. Tiene que ser otro verbo, verbo predicativo. Y dentro del grupo de los predicativos debe ser verbo transitivo. ¿Ya? Esa es una forma, ¿ya? Dándome cuenta por el tipo de verbo. Ya, uno. Con verbo copulativo lo que va a haber es un complemento atributo. Y un mecanismo homeostático es una frase nominal que cumple la función de complemento atributo. ¿Ya? Bien. Pero nosotros estamos analizando la comunicación celular, que les señalaba que podríamos confundirlo con un objeto directo. Ya les dije una manera de descartarla es por el verbo. Y dos, el objeto directo se reemplaza también con lo, los, la o las. Entonces, si yo tengo dudas, reemplazo acá. ¿Cómo sería? Imposible. Yo no voy a decir la es un mecanismo homeostático o lo es un mecanismo homeostático. Y ese lo, a ver, la oración lo es un mecanismo homeostático. No, no tiene sentido. ¿Está claro? Entonces, por si acaso, ¿no? Acá hemos preguntando con qué, la primera con quién. Ahora, Ricardo, ubica tu mesa de sufragio. A ver, ¿cuál es el sujeto ahí? En la tercera oración. ¿Pueden participar, jóvenes? Ricardo, ubica tu mesa de sufragio. Chicos, ¿nadie? ¿Podría ser Ricardo? ¿Sí o no? Sí. A ver, jóvenes. ¿Puede ser el sujeto Ricardo? Bueno, a ver, no sé qué pasó. ¿Por qué no estamos participando? Voy a responder, ¿ya? No. ¿Por qué no? Primero, el sujeto no se separa del resto mediante una coma. En este caso, Ricardo es un vocativo. Los vocativos no son
sujetos. Jamás. Aquí, ubica tu mesa de sufragio, el sujeto es tú. ¿Ya? Claro, está sobreentendido, ¿no es cierto? Tú, sujeto tácito. ¿A quién le estoy hablando? ¿No? ¿A quién? A ti. ¿Y quién eres tú? Ricardo. Entonces aquí el sujeto es tú, sobreentendido. Bien, lo que queda es el predicado. Y la pregunta que aparece aquí es la siguiente. Ricardo no es sujeto, perfecto. Entonces, ¿será parte del predicado? No, tampoco. El vocativo no es sujeto, pero tampoco es parte del predicado. En alguna oportunidad había una pregunta en un examen que decía, marque la alternativa donde se ha subrayado correctamente el predicado. Y estaban considerando este nombre, que viene a ser el vocativo. Esto está fuera de la oración. El vocativo es un elemento extra, ¿ya? Extra significa que está fuera. Por lo tanto, descartamos, ¿ya? Que sea parte. Tendría que, este subrayado estaría mal. Tendría que estar solamente hasta, o sea, mejor dicho, ubica tu mesa de sufragio. Nada más, ¿ya? Bien, jóvenes. Entonces, ya vimos algunas características del sujeto. Ahora veamos la estructura. ¿Cómo está estructurada? Tenemos aquí el núcleo, que puede ser un sustantivo o un pronombre, y luego puede estar solo el núcleo, y hemos visto ejemplos, ¿ya? Como aquí, por ejemplo, Darwin, él, y puede tener modificadores. Sus modificadores pueden ser directos o indirectos. En este caso, por ejemplo, los directos son determinantes o adjetivos. Recordando que el sujeto es una frase nominal y la frase nominal tiene núcleo, pues que es sustantivo pronombre. Y además puede presentar modificadores directos o indirectos. Directos son los determinantes y los adjetivos. Los indirectos son la frase preposicional, la aposición y la proposición subordinada adjetiva. Recordemos que este constituye el modificador indirecto, ¿no es cierto? En la frase nominal y los que están aquí constituyen modificadores directos. Veamos ejemplos. A ver, solamente, algo importante. Aparentemente aquí solo era Darwin. Pero si leemos todo, dice, ¿no? Darwin, no cualquiera, porque también hay nombres actuales que pueden ser Darwin. Aquí dice científico naturalista inglés, ¿ya? O sea, el sujeto sería todo esto. Darwin, científico naturalista inglés. Este vendría a ser su modificador indirecto porque es una aposición que está encerrada mediante comas, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué decimos de este sujeto? Que explicó la evolución de las especies. Igual acá, ¿no? Él, no hablo de cualquiera, sino quien estudió en la Universidad de Edimburgo. Ya. Desarrolló su interés por las ciencias naturales. Bien, chicos. Ya. Quien estudió en la universidad, estudió, tiene incluso verbo. Y cuando tiene un verbo, esto se constituye en una proposición, ¿ya? Proposición subordinada, ¿ya? Subordinada adjetiva. Bien, seguimos. El viaje repentino hacia Madrid fue muy impresionante. No nos referimos a todos los viajes o a cualquier viaje, sino al viaje repentino. El y repentino son sus modificadores directos, ¿no? Aquí tenemos un artículo y en este caso repentino sería un adjetivo, ¿ya? Ahora, hacia Madrid, aquí está la preposición.
¿no? Una frase preposicional funcionaría como modificador indirecto. ¿Y qué decimos de todo ello? Que fue muy impresionante. Ya. Y por último, aquellas criaturas extintas de mamíferos eran semejantes a otras de América, donde el núcleo es criaturas. Aquellas modificador directo, extintas modificador directos también. De mamíferos es una frase preposicional que estaría funcionando como el modificador indirecto. ¿Listo, jóvenes? Entonces, los ejemplos que están aquí tienen pues modificadores, ¿no? Tiene directos y tiene indirectos. Bien, repito que a veces puede estar solo el núcleo sin modificadores. A ver, tenemos ejercicios. A ver si participan, por favor. Dice, identifique el sujeto y su estructura en cada oración. ¿Cuál podría ser? El sistema activador reticular ascendente es un sistema diverso en el tronco encefálico. ¿De qué hablamos? De todo esto, de todo esto. Ahí está. Aquí tendríamos sistema como núcleo, activador. A ver, vamos a ver acá ya. Vamos a ver aquí nomás. Tiene modificador directo más núcleo más activador, modificador directos también, activador, sistema, activador reticular ascendente, todo es modificador directo. Ya, esa es la estructura. La B, en casos de lesiones en áreas del filtro reticular, todo está relacionado más o menos con el sistema nervioso y lo relacionado con ello, ¿ya? Los sujetos lastimados están letárgicos y somnolientos. Aquí, ese es el sujeto. Ya, ¿qué presenta? MD, MD, más MD, más núcleo, más MD. Listo. Una serie de experimentos sobre las regiones implicadas en la conciencia fue reveladora. ¡Wow! Un sujeto extenso. Hasta acá. Este es el sujeto. De eso hablamos. Entonces, aquí, una serie tiene MD, claro, inicia con MD más núcleo más de experimentos, más MI, más de uno. Ya está. Alzaron la copa los ganadores del partido de fútbol ante todos los asistentes. ¿De quiénes hablamos? De los ganadores. Aquí está. Ese es el sujeto. Y aquí tiene MD, ganadores, núcleo, y MI del partido de fútbol, ¿no? A ver, vamos a ver, ya no me va a alcanzar espacio. Voy a tratar de presentarlo acá, ¿ya? A ver, veamos. Aquí va a ser MD más núcleo más MI. Ya no importa, esté más abajo. Ya, MI. Esa sería la estructura. A principios del siglo realizaron experimentos de transección en conejos y palomas, unos anatomistas franceses. No puede ser en inicio, ¿no? No puede ser a principios. Ya. Realizaron experimentos. ¿Quiénes? Ellos, ¿verdad? Acá tendríamos sujeto tácito. Sujeto tácito. Y por último, mostraron los pacientes con lesiones corticales cierto grado de conciencia de su entorno. ¿De quiénes hablamos? De los pacientes con lesiones corticales. Este es el sujeto. Un poco de oraciones de repente no tan comunes, con un poquito de mayor complejidad, pero es fácil ubicarlo, ¿no? Allí tampoco está el sujeto al inicio, ¿ya? Entonces ahí tendríamos MD más núcleo, pacientes, más
con lesiones corticales, frase preposicional, modificador indirecto. Bien, jóvenes, algunos ejercicios como para verificar la estructura del sujeto y también para darnos cuenta que no siempre está al inicio. Ya. Veamos las clases. Clases de sujetos. A ver, un poquito voy a agrandarlo, a ver si se ve. Bueno, de repente por esas letras blanquitas no se noten mucho. Para clasificar a los sujetos vamos a tomar en cuenta los siguientes criterios. A ver, un poco menos ahí creo. Ya. 1. Por el número de núcleos. Lo voy a poner mejor en otro color, ¿ya? O le pongo en rojo para que se note. 2. Por la presencia o no del sujeto. 3. Por la presencia o no de modificador indirecto. Y la última, por el tipo de voz en la oración. Ahora sí, veamos. Por el número de núcleos, cuando tiene un solo núcleo, simple. Por ejemplo, puede tener MDMI, no importa. Aquí lo que nos tenemos que guiar es el núcleo. Magali, la conductora de televisión, grabó ayer su programa. Entonces aquí, el núcleo es uno, que es este. ¿Ya? Ese de ahí. Los arrecifes coralinos, aquí arrecifes, un solo núcleo. Por lo tanto, tienes, arriba tenía MI, en esta segunda tiene MD, ¿ya? Pero tiene un solo núcleo, por eso es simple. Ah, lo puse en rojo acá y arriba está. A ver, lo voy a poner igual mejor en rojito y dejamos de subrayar. Ya, listo. Acá abajo. Puede tener dos o más núcleos, entonces va a ser compuesto. Por eso, por el número de núcleos puede ser simple o compuesto. La compañía y los trabajadores sindicalizados acordaron otra reunión. No hablamos solamente de la compañía. Además, los trabajadores sindicalizados, ¿ya? Y acá, trabajadores nada más. Porque sindicalizado sería su modificador directo. Entonces aquí, dos núcleos. Enlazados mediante este nexo, eso es importante, el nexo coordinante, ¿ya? Que es I. Otro. Aquí tenemos otra oración, el helado de chocolate y el brownie. Aquí nos referimos a dos elementos, ¿ya? Que vendría a ser uno acá y el otro vendría a ser este, ¿no? Brownie. Y también están relacionados mediante este nexo coordinante que es I, ¿ya? Entonces, compuesto. Por la presencia o no, expreso, que está presente y el tácito que está ausente. Pero está ausente y se sobreentiende. Veamos los ejemplos. La teoría de Darwin. Acá, por ejemplo, está presente, ¿no? Puede estar con modificadores directos o indirectos, o puede estar solo. Entonces, esta es la teoría de Darwin. Ahora, tenemos otro. El próximo martes debes realizar el depósito al contado. Aquí no está, pero se sobreentiende, como dice, debes realizar por el verbo, podríamos acá deducir que lo que continúa es el tú, ¿no es cierto? Entonces acá hay uno tácito. Ya, ¿listo? Sujeto tácito, vamos a ponerlo entre paréntesis. Paréntesis acá. Ya está. Bien. Por la presencia o no de modificador indirecto. Incomplejo, sin modificador indirecto. ¿Ya? Y el complejo sí presenta modificador indirecto. Puede estar en el primer caso,
puede estar solo el núcleo o además del núcleo puede tener modificadores directos o indirectos, ¿no? No, en el primer caso sería solamente directos, perdón. Entonces sería solo el núcleo o además del núcleo solamente modificadores directos, nada más. Entonces, aquí, por ejemplo, el núcleo es llantas. Ya. Lo que continúa aquí, esas y delanteras vendrían a ser sus modificadores directos. Lo importante, aquí no hay un modificador indirecto. Ya. En cambio, en este segundo caso, en el complejo, sí hay modificador indirecto. Recuerden que los modificadores indirectos pueden ser frases preposicionales, proposiciones subordinadas o aposiciones. Entonces, aquí tenemos núcleo, presidente, y del Congreso vendría a ser el modificador indirecto, es una frase preposicional. Por lo tanto, vendría a ser un sujeto complejo. Igual, aquí tenemos la palabra sinfonía, ¿no? Sinfonía. Modificador directo la y luego que van a presentar, que van a presentar vendría a ser el modificador indirecto, en este caso, es una proposición subordinada porque tenemos este verbo van, ¿no? No nos referimos a cualquiera, sino que van a presentar, ¿no? Y decimos de ello que va a durar 30 minutos. Por el tipo de voz, la oración tenemos el activo, que es el que realiza la acción, puede estar en presente, pasado, futuro, puede realizar después o puede haber realizado ya. Entonces hay sujeto activo, quien realiza la acción, ¿ya? O el pasivo, que es el que recibe. A ver, el juez de la sala dictó la sentencia. El juez de la sala viene a ser un sujeto activo. ¿Por qué? Porque aquí el verbo, miren, verbo. Estoy señalando que dictó, realizó esa acción, pasado. Pudimos haber dicho dicta o dictará. Entonces es activo. Y pasivo, en una oración pasiva. El sujeto no realiza la acción, recibe la acción, pero ¿de quién? Del agente. La sentencia fue dictada por el juez de la sala. Nuestro sujeto es la sentencia. Ya. Aquí tenemos una perífrasis verbal. Siempre la pasiva tiene perífrasis. Verbo ser más participio. Igual que puede estar en presente, en pasado, en futuro, pero es es una perífrasis. Es dictada o será dictada, ¿no? Ya. Por el juez de la sala, este es el agente, es el complemento agente. Lo que hace el sujeto pasivo es recibir la acción de ese agente, ¿ya? Bien, lo voy a dejar con este color, ya, por el juez de la sala. Bien, chicos, ya tenemos los tipos de sujeto, las clases de sujeto y aquí vamos a hacer unos ejercicios y luego voy a proyectar parte de nuestro cuadernillo, ¿ya? Para ir ejercitándonos, ¿ya? Aquí dice, los estudios e imágenes modernos han reforzado teorías médicas. Entonces aquí, ¿de qué hablamos? De los estudios y de las imágenes modernas. ¿De qué clase? Expreso, ¿no es cierto? Expreso. Solamente voy a poner así, ¿ya? Porque si no, no nos va a alcanzar el espacio. Expreso, ¿qué más? Porque aparece, ¿no? Estudios e imágenes. Ah, es compuesto. Tiene dos núcleos. Compuesto. Compuesto, sin más. A ver si nos alcanza el espacio. Solamente lo estoy haciendo para compuesto. A ver, ¿qué más? ¿Me ayudan? Incomplejo, ¿no? Porque no hay MI.
incomplejo, y luego han reforzado. Tenemos esa acción, activo. Ya, igual me pasé. A ver, vamos a ver acá. Para que nos quede solo en una línea. Ya, ahí está. Ahora sí. Aquí quedó. Esas serían. En algunos casos jóvenes va a haber 4 clases, porque recuerden que hemos visto 8 clases. Si es uno, no es lo otro, nos va a quedar 4. Pero va a haber oraciones en que quizás solamente queden 3. Vamos a ver si es que aparece por acá, ¿ya? A los matriculados de este ciclo les entregaron sus carnets. ¿Quiénes les entregaron? Ellos, ¿no es cierto? Tácito. Ahí no hay. Ellos. Ya, continuamos. Dice acá, las personas interesadas en inversiones de renta tienen intermediarios. Todo esto. Todo. ¿De qué clase? De hecho, como aparece, es expreso. ¿Ya? Expreso. ¿Qué más? Tenemos acá simple. Simple. ¿Qué más? Simple. En inversiones de rentas, acá sería complejo. Complejo. Ya pasaremos abajo. Complejo. Y que nos falta si es activo, tienen intermediarios. ¿Ya? Complejo. Ahora, aquí solamente va a quedar esas 3, porque no realizan la acción de tener. Con algunos verbos no va a poder encajar si es activo o es pasivo. ¿Ya? Ustedes vean, ¿qué acción realizan? Tener, no realizan esa acción. Entonces, esa es como una característica. Por lo tanto, va a quedar solamente en estas 3. Ya, nada más. Ahora, Delia, ¿están listas las prendas de vestir que confeccionó Luisa? ¿Qué están listas? Las prendas de vestir que confeccionó Luisa. Aquí, ¿ya? En este caso es expreso, expreso. Luego tenemos complejo, porque tiene MI, complejo, que confeccionó Luisa. Sería las prendas de vestir, uno solo, prendas, simple. Y acá sí es A, puede ser activo o pasivo, están listas. No, 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 no puede ser activa ni pasiva, queden esas 3, nada más. ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes van analizando, ¿realiza la acción, recibe la acción o ninguno? Ya está. Por un periodista fue fotografiado un reconocido comunicador. ¿De quién hablamos? De un reconocido comunicador. De él hablamos. Entonces, expreso, expreso, ¿qué más? Aquí sería mm, mm, sujeto, comunicador, simple, un solo núcleo, simple, incomplejo, incomplejo, y sería a la vez, acá sí es pasiva. ¿Por qué? Porque un periodista lo ha fotografiado. Realizó la acción, ahí está la gente. Bien, necesitan unos guantes abrigadores, sus pequeñas y frías manos. ¿De qué hablamos? De sus pequeñas
y frías manos. De eso. ¿Qué decimos? Que necesitan unos guantes abrigadores. Entonces aquí aparece, que es lo primero, si se dan cuenta, expreso. Luego tenemos, ¿podría ser compuesta? A ver, chicos, si participan. ¿Puede ser compuesto ese sujeto? Porque dice sus pequeñas y frías manos. ¿Qué opinan? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué dicen? Chicos, ¿nada? ¿Puede ser compuesto? Porque acá veo la I. ¿Puede ser sujeto compuesto? ¿Sí o no? Jóvenes, no sé si están por ahí, pero bueno, no, porque estas pequeñas y frías son modificadores directos y manos es el núcleo. Por lo tanto, sería simple, un solo núcleo. Simple, ¿qué más? Incomplejo, ¿no? Porque solo tiene modificadores indirectos. Y aquí no vamos a decir que realice una acción. Entonces queda en estos tres. Ya. Y la última, las ganancias anuales y los bonos. Este de acá, ¿ya? De eso estamos hablando. Entonces, acá es expreso. Aparece, ¿ya? ¿Qué más? Eh, ganancias y bonos. A es compuesto, tiene dos núcleos, compuesto. Luego, voy a poner acá nada más, compuesto. ¿Qué más? Ganancias anuales, tiene modificador directo nada más. Incomplejo. Y por último, activo pasivo. Ya fueron calculados por alguien, ¿no? Por alguien. No es del agente, no es necesario que aparezca, pero esta perífrasis verbal de fueron calculados ya nos determina el tipo de oración. Este es pasiva. Entonces el sujeto es pasivo. Bien, jóvenes, hemos trabajado la parte de el sujeto. Voy a compartir el cuadernillo para desarrollar la parte de sujeto para luego ver lo del predicado. Ya está. A ver, chicos, por favor, a ver si acá sí participan, ¿eh? Vamos ubicando. A ver. La oración es la unidad lingüística cuya estructura está constituida por el sujeto y el predicado. Está delimitada entre dos pausas. Presenta entonación y posee autonomía sintáctica. Según lo mencionado, acá, en esta oración, ¿cuál sería el sujeto? A ver, me indican la clave, por favor. Puede ser A, B, C, D o E. Lamentablemente el chat no me está funcionando a mí. Ya. Entonces, por favor, pueden activar su micrófono y pueden participar. ¿Cuál sería, jóvenes? Dice, amigos, ya están en el auditorio principal de la Facultad de Ciencias Económicas los tres expositores extranjeros invitados. ¿Cuál sería? ¿Los tres expositores? ¿Expositores extranjeros invitados? ¿Los tres expositores extranjeros invitados? ¿Los tres expositores extranjeros? Los expositores extranjeros. A, B, C, D o E. A ver, chicos.
¿Alguien? ¿No hay clave? Bueno, jóvenes, este de acá. ¿De quiénes hablamos? ¿A quiénes? ¿Quiénes ya están en el auditorio principal de la Facultad de Ciencias Económicas? ¿Quiénes? Y la respuesta es todo esto. Aquí, por ejemplo, menos mal que no estaban en las alternativas, pero podría haber estado la palabra amigos. Y sabemos que este es un vocativo, no puede ser sujeto. ¿Ya? Entonces, 1C. 2. El sujeto es clasificado según 4 criterios, por lo que es expreso o tácito, simple o compuesto, incomplejo o complejo, y activo o pasivo. Según ello, seleccione los enunciados en los que hay. A ver, ¿qué buscamos? Sujeto activo complejo. O sea, activo, que realice la acción, pero a la vez sea complejo. El tío de Jaime está podando el rosal de su jardín. Ajá, el tío de Jaime. Este es el sujeto. Este puede ser, está podando, claro, realiza la acción de podar, ¿sí? Es activo y a la vez es complejo porque tiene modificador indirecto. Ya. Las 3 revistas nuevas fueron compradas por Inés. Esta es una oración pasiva, por lo tanto no encaja. Además, las 3 revistas nuevas no tienen modificador indirecto. Es incomplejo, descartada la 2. Mario, el delegado, Mario el delegado, no hablamos de cualquiera. Este sí es complejo porque tiene MI, que es la posición. Ya, pero lo que falta aquí dice entregó. Activo. Este, ¿no? Mario el delegado. Activo y a la vez es complejo. Parece que sí. A ver, veamos la última. Todos los alumnos leyeron los 2 capítulos del libro. Ya, todos los alumnos. No tiene modificador indirecto. Por lo tanto, nos queda 1 y 3. ¿Dónde está la clave? 1 y 3. La D. Ya, este. 3. Vamos a relacionar. El sujeto es clasificado como expreso, tácito, incomplejo, complejo, etc. Y de acuerdo con esta afirmación, selecciona la alternativa que relaciona, ¿no? Adecuadamente. Vamos a relacionar. Julio y Romeo trabajan en esta oficina. Hablamos de 2 personas. Sería la D, compuesto. Esas 2 camisas blancas son nuevas. En este caso, tiene solamente modificador directo. Entonces sería C, incomplejo. Estos cuadros fueron pintados por Noé. Estos cuadros no hacen nada, reciben la acción de la gente que es Noé. Por lo tanto, sería B, pasivo. Las calles de esta ciudad es el sujeto. Eso es complejo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene modificador indirecto, que es esta frase preposicional de esta ciudad. Entonces sería A. Bien. ¿Cuál es la clave? 1D, 2C, 3B, esta de acá. La C. 4. Según los criterios de clasificación del el sujeto expreso, tácito, simple, compuesto, ¿no? Etcétera. A ver, marque, hay que marcar la opción en la que ahí dice sujeto complejo y a la vez sea pasivo. Pasivo. A ver, Elsa, quien practica natación, es prima de Jorge. Es complejo, pero no es pasivo, ¿ya? Mariana, mi vecina, este es complejo y es pasivo, porque aquí está la gente, fácil, por sus amigas, ¿no? Fue felicitada. Entonces, este es 1
¿Ya? Veamos el otro. Las hermanas de Juan, está bien, ¿ya? También es complejo. Fueron invitadas por alguien, ¿no? No está la gente, ya les decía hace un momento. No es necesario que esté. Por la estructura, ya uno se da cuenta, esta es una perífrasis verbal, es una perífrasis de pasiva. Por la estructura, uno se da cuenta que esta es una oración pasiva. Es decir, que no necesariamente tiene que estar el agente. Se sobreentiende que alguien las invitó. Orlando y Humberto, acá tenemos dos núcleos. Es un sujeto compuesto, pero no tiene modificador indirecto. Por lo tanto, no puede ser, no es complejo y a la vez es activo incluso. Entonces, 2 y 3. 2 y 3. La D. 5. La oración bimembre está constituida por el sujeto y el predicado. De acuerdo con esta aseveración, en ese enunciado. Ya estamos con predicado. Entonces, no, ahí quedamos. Solamente hasta las 4. ¿Ya? Bien. Voy a dejar de compartir, voy a continuar ya con la parte del predicado. Ya, aquí está. ¿Están observando, jóvenes? Chicos, Sí, profesora. gracias. Ya, a ver, el predicado. Vamos definiendo. Es todo lo que se dice el sujeto. Es la función de la frase verbal. Ya lo habíamos analizado al inicio. Recuerda que el verbo puede ser simple, es decir, un solo verbo, o perifrástico, más de un verbo, o sea, con su verbo auxiliar, pero que equivalen a uno. Más adelante vamos a ver que también puede haber más de un verbo, y allí vamos a estar ya frente a oraciones compuestas. Por ahora estamos trabajando con oraciones simples. Entonces, ya vimos que el sujeto es una frase nominal, ¿ya? Que puede estar con su núcleo más modificadores directos o indirectos. Nos vamos a centrar en el predicado. El predicado es la frase verbal, que puede presentar, les decía, el verbo solo como núcleo o además de ese verbo puede tener auxiliares, como fue atendida, ¿no? Más complementos. Los complementos en algunos casos son obligatorios, pero en otros no. Depende del tipo de verbo también. Por ejemplo, si es un verbo copulativo, necesita obligatoriamente de su atributo. Si es un verbo predicativo, transitivo, necesita también el objeto directo. Pero si es un verbo intransitivo, no necesita complementos. Yo puedo decir simplemente su familia viajó. Nada más. No necesito explicar a dónde, por qué, para qué, cuándo, con quiénes. Podría hacerlo, pero no es necesario. ¿Ya? Bien. Entonces, tenemos acá, veamos los ejemplos. Un eclipse lunar es un evento astronómico. Aquí está el complemento atributo. Recordemos que el complemento atributo puede ser una frase nominal o puede ser una frase adjetiva. ¿Ya? Frase nominal, mejor le pongo comita, frase, acá sí, adjetiva. Cualquiera de los dos. Un evento astronómico es una frase nominal, complemento atributo. La penumbra ocasiona, no, ¿qué pasó acá? Está mal, se pasó el verbo. Ya, ahora sí. La penumbra ocasiona un sutil oscurecimiento. Aquí, ocasionar es un verbo predicativo. Preguntamos, ¿qué ocasiona un sutil oscurecimiento? Entonces, es el objeto directo, ¿ya? Con el verbo transitivo. Esto es un verbo transitivo. Raúl manejó emocionado.
¿Cómo manejo? No es un circunstancial de modo. En este caso es un complemento predicativo. Ella fue atendida por la enfermera. Fue atendida, es una perífrasis verbal, y ya sabemos que por la enfermera es el complemento agente. El vendedor de seguros ofreció una oferta a mi hermana Paola. ¿Qué es lo que ofreció? Una oferta. Y a mi hermana Paola vendría a ser el objeto indirecto, porque el directo es una oferta, ¿no? ¿Qué le ofreció? Una oferta. ¿A quién? A mi hermana Paola. ¿Ya? Le ofreció una oferta. Y si tenemos que reemplazar ambos, se la ofreció. ¿Ya? Con verbo transitivo también, ¿no? Porque el verbo transitivo requiere la presencia del OD y a veces aparece el OI. Y finalmente, fueron al teatro municipal. Este fueron no es de haber sido, es de haber ido. Aquí el sujeto está sobreentendido, tácito, no aparece. Al teatro municipal viene a ser una frase preposicional que funciona como complemento circunstancial de lugar. Bien, así a grandes rasgos y vamos a ir ampliando un poco más. Clases de predicado, de dos clases, predicado nominal y predicado verbal. El predicado nominal aparece con verbos copulativos. Los comunes, ser, estar, parecer, no son los únicos. Hay más, pero son los que más empleamos. Ese verbo copulativo necesita obligatoriamente complemento atributo, que ya les dije que puede ser frase nominal o frase adjetiva. Puede presentar circunstanciales. No es obligatorio. El que es obligatorio es el complemento atributo. ¿Ya? Este tiene que aparecer sí o sí, porque si no el verbo tampoco tendría sentido. Recuerden que los verbos copulativos carecen de sentido, ¿no? Semánticamente vacíos. Necesitan la presencia del atributo. A ver, el Feng Shui es verbo copulativo, una filosofía china sobre la armonía del espacio con las personas. Miren, lo que nos interesa es que esté el atributo. Una filosofía china. Ya está. Puede tener complementos circunstanciales de lugar, de tiempo, de tema, etc. Pero ya está el atributo. ¿Ya? Entonces, tiene verbo copulativo. El conocimiento ha sido transmitido de generación en generación. El conocimiento. El verbo ha estado solo arriba, el verbo es, y aquí tenemos el verbo ha sido, que es una perífrasis. ¿Ya? Entonces, tenemos verbo principal. El verbo principal, este, el verbo ser, verbo auxiliar que es ha, ¿no? Haber sido. Es como decir incluso que el conocimiento fue, ¿no? Lo podemos reemplazar con uno solo, que es fue, ¿ya? Y el otro es verbo, o perdón, debe tener su complemento atributo, ¿no? ¿Ya? Que es el transmitido, ¿no? Ya. La deuda está cancelada desde el viernes. Está, verbo copulativo. Está. Entonces, tenemos acá, cancelada aparece como un participio, ¿ya? Por lo tanto, sería su atributo. Los participios funcionan como adjetivos. Bien, jóvenes. Entonces, continuamos. Predicado verbal. Cualquier verbo, menos ser, estar, parecer, con verbos transitivos, intransitivos e impersonales. Se llaman verbos predicativos, ¿ya? Copulativo o verbo predicativo. Verbos predicativos, ¿ya? Así. A ver, tiene verbo predicativo. Ah, aunque que estaba, ¿no? Ya, verbo predicativo. Puede presentar objeto directo, indirecto, complemento predicativo, circunstancial y complemento agente. Los creyentes del Feng Shui
lo utilizan. Utilizar, verbo predicativo. Y aquí está lo, que es el objeto directo. Les decía, puede tener cualquiera de los complementos. Con fines de curación. ¿Para qué, no? ¿Para qué? Sería un complemento circunstancial de causa. Los textos Vedas fueron escritos, se escribieron en sánscrito, ¿no? ¿En qué lengua? ¿No? Acá sería como un medio que se utilizó, un circunstancial también. Los hinduistas creen, ¿qué creen? En el poder de la recitación. Creen en eso, ¿no? Entonces acá el verbo creer, que vendría a ser predicativo, y en el poder sería, por ejemplo, en qué podría ser como un tema, ¿no? Un tema, ¿sí? ¿En qué creen? En todo ello. Entonces, circunstanciales. Bien, jóvenes, vamos avanzando. Y ampliamos un poco los complementos del predicado. Tenemos aquí el atributo que ya dijimos que puede ser una frase nominal o una frase adjetiva. El atributo es el complemento de la frase del predicado nominal con verbo copulativo. La candidata va a ser una excelente lideresa. Va a ser. Pareciera que fuera un verbo predicativo. Pareciera, por este va. Pero ambos podemos reemplazar con será. Será. Y una excelente lideresa es una frase nominal que funciona como complemento atributo. Es una frase nominal. Ya. A ver. Están muy ilusionados con la nueva noticia. Acá no hay problemas. El verbo estar y muy ilusionados es una frase adjetiva. Es el grado superlativo, ¿no? Del adjetivo. Ya está. ¿Listo? Ya. Ahora, predicado verbal. El predicado verbal es aquella que tiene como núcleo, dijimos, al verbo predicativo. Y ese verbo predicativo también puede tener una frase adjetiva, también, ¿ya? Pero algo importante, aparece con verbo predicativo. Ella completa, concentrada, el formulario de la SUNAT. Si aquí hubiera sido un verbo copulativo, este hubiera sido un atributo. Ya, pero es verbo predicativo. Sus amigos salieron. Salir. También es un verbo predicativo. ¿Alguien, por favor, su audio? Cuiden su audio, por favor. Alumno Mesa, Mesa Flores. Mesa Flores, José Alonso, por favor, su audio. Mesa, estudiante Mesa, cuide su audio, por favor. Se está interfiriendo. Bueno, entonces, decía aquí, salieron. Insatisfechos es el adjetivo y funciona como complemento predicativo. Aquí en este ejemplo se está diferenciando cómo la frase adjetiva funciona como atributo y también puede funcionar como complemento predicativo. Todo depende del verbo. Eso es lo que les mencionaba al inicio. Reconozcan el verbo y según ello ustedes pueden determinar qué clase de oración es y a la vez, sí, o sea, qué complementos tiene, qué complementos requiere. Bueno, no sé qué pasó con el estudiante. Mesa Flores José Alonso, por favor, ¿podría desactivar su micrófono? Está interfiriendo en la clase. No sé quién la puede silenciar, por favor.
Bien, seguimos entonces, jóvenes. El objeto directo y el objeto indirecto. Algo importante, jóvenes. Aparece con verbo transitivo. ¿Ya? Con verbo transitivo. Aquí lo voy a poner también entre paréntesis. Ya. ¿Cómo reconocemos el objeto directo? Puede ser una frase nominal, el objeto directo, o una frase preposicional encabezada mediante a. La pregunta que podemos plantearnos es qué más verbo transitivo más el sujeto. ¿Con qué? ¿Recuerdan? Les había manifestado eso. Y también con a quién o quiénes más verbo transitivo más sujeto. Y la respuesta será el objeto directo. Ella enfocó su atención y concentración. Pregunto, ¿qué enfocó? Aquí está el verbo transitivo. El verbo transitivo es un verbo predicativo. ¿Qué enfocó ella? Su atención y concentración. Ambos, ¿verdad? Las enfocó, la atención y la concentración. Las enfocó, ¿ya? Podemos preguntar con qué o a quiénes, ¿ah? Aquí incluso nos falta, ¿ya? Aquí nos falta, le vamos a agregar. Acá sería, entonces voy a agrandarlo, ¿ya? También se puede reemplazar con lo, los o la, las, las. Ya. Y uno más. Transformar a oración pasiva. A oración pasiva. ¿Listo? Ya. Esas tres opciones. Preguntas, el reemplazo y la transformación. Entonces aquí reemplazamos y decimos las. Ya. También podríamos transformar a oración pasiva y decir, su atención y concentración fueron enfocadas por ella. Ay, este chico está interfiriendo alguien ahí. Ratito. Voy a escribir al auxiliar. Un momentito, jóvenes, ¿ya? Voy a escribir al auxiliar para que me apoyen esto. Un momentito, por favor. Bien, jóvenes, disculpen, vamos a continuar. Son algunos problemas que a veces se presentan.
Seguimos, ¿ya? Acá estamos viendo entonces, el verbo es filtra. Ya. ¿Qué filtra el cerebro? La información recibida. Una, la primera. La segunda, la filtra. Reemplazamos con la, ¿no? Por ser la información. Ya. Y la pasiva. La información recibida es filtrada por el cerebro. Siguiente. Diana convocó a Mari a las 6 de la tarde. Convocó. ¿A quién convocó Diana? La pregunta, ¿no? La primera. ¿A quién? ¿A quién convocó? A Mari. Acá también podemos reemplazar. La convocó. Mari la convocó. ¿Ya? Podemos reemplazar con la. Ahora, también se puede transformar a oración pasiva. ¿Ya? Mari fue convocada por Diana a las 6 de la tarde. Entonces, esas son las tres posibilidades de reconocer el objeto directo. Veamos el objeto indirecto entonces. El objeto indirecto también aparece con verbo transitivo, pero siempre, eso sí, va a ser una frase preposicional. O sea, A más FN. Si ustedes se dan cuenta aquí, A está entre paréntesis. Eso implica que es opcional, pero en este caso sí es obligatorio. Para el objeto indirecto sí tiene que aparecer A. En algunos casos también aparece para. Es el que recibe el beneficio, o podríamos decir en algunos casos, el daño, ¿no? De la acción verbal. Ya. ¿Cómo debemos preguntar? Con a quién o quiénes, más verbo transitivo, más objeto directo, más sujeto. Y aquí también nos falta, podemos reemplazar con le, reemplazar con le, ¿ya? Le o les. Le o les. Ya está. Y la respuesta será el objeto indirecto. Dice ahí, Carmen le compartió libros a Santiago. Le compartió. Entonces, le ya es el oí. ¿Ya? Le. ¿Qué le compartió Carmen? A Santiago. Libros. Este es el OD. Y habría doble oí acá. Doble oí. A Santiago. ¿Ya? Este sería otro oí. En una oración puede haber doble OD, puede haber doble oí. ¿Listo? Ya. Nos mostró la salida de emergencia. Ya. Mostró es el verbo. ¿Quién nos mostró? ¿Qué nos mostró? Nos mostró la salida de emergencia, él o ella, ¿no es cierto? ¿Qué nos mostró la salida de emergencia? ¿A quién? A nosotros. ¿Ya? Entonces, las formas, por si acaso, ¿ya? Las formas, el me, el se, el nos, el os, el te, pueden constituir objeto directo u objeto indirecto. A todos les depositaron el aguinaldo. Aquí también hay doble OI, que viene a ser este. A todos les, ¿ya? Depositar es un verbo transitivo que les depositaron el aguinaldo es el OD, ¿ya? Entonces, incluso podemos preguntar, ¿no? Por ejemplo, ¿a quiénes les depositaron? Aquí le vamos a poner en plural, ¿ya? ¿A quién o quiénes? ¿A quiénes? Y acá también, ¿no? ¿A quién o quiénes? Ya está. Bien, ahora sí. Ya está. Y continuamos. Vamos reconociendo, dice acá, el objeto directo y el objeto indirecto de cada oración. A ver, los asesores financieros ofrecerán. ¿Qué ofrecerán?
asesoramiento, ¿ya? Este es el objeto directo. ¿A quiénes ofrecerán asesoramiento? A los interesados. Vamos a colocarlo con otro color. Este de aquí. Más claro. Este. Ya, a los interesados. Lo que está en rojo es el OD y a los interesados es el OI. Entonces, aquí, el asesoramiento acá, se los ofrecerán. ¿Ya? Bien. Aquí está el C y el O. Este es el OI, C, y este sería el OD. OD. ¿Ya? Nada más, estamos reconociendo solamente eso. OD, OI. Ya. Midieron, ¿qué midieron? El crecimiento de las tasas de interés bancario. ¿Qué midieron? Lo midieron. El crecimiento de las tasas de interés bancario fueron medidos por ellos. ¿Ya? Sujeto tácito. Entonces aquí solamente hay objeto directo. A Mario le. Este es el OI. A Mario le. OI. Aquí. Le devolvieron. ¿Qué le devolvieron? Sus documentos personales. ¿Ya? Nada más. Ahí. ¿Para qué? Ya eso es otra cosa. Entonces, el OD, el OI. La neurociencia estudia. ¿Qué estudia? El sistema nervioso, el cerebro y su relación con todo esto, ¿ah? Todo esto es el OD. Todo. La neurociencia lo estudia. Y podemos transformar a oración pasiva, ¿no? Todo esto, el sistema nervioso, el cerebro y su relación con la conducta, son estudiadas por la neurociencia. Ya. Esa ciencia ayuda. ¿A quiénes ayuda? A los científicos. ¿Ya? OD. Alguien me podría decir, profesora, ¿por qué no puede decir, por qué no puede ser OI? Los ayudas, no es les ayuda. Si yo dijera les ayuda, sería el leísmo. Ahí aparece el leísmo, que viene a ser una falta, ¿no? Entonces, es los ayuda. Tendría solamente el objeto directo. Bien, seguimos. Complemento agente aparece en oraciones pasivas. Va a estar encabezado mediante por más frase nominal. El niño fue bendecido por el sacerdote. Aquí está el agente. Pero no siempre que aparezca el por se va a tratar de agente, ¿ah? Ojo, porque también puede ser un circunstancial de causa, que luego lo vamos a ir viendo. Si no me equivoco, creo que en los ejercicios, en el cuadernillo creo que hay, pero si no, ya veremos otro ejemplo. Por el pueblo será elegido el próximo presidente, ¿ya? ¿Por quién, no? O sea, ¿quién va a realizar la acción? El pueblo. Entonces acá sí es agente. Ahora, complemento circunstancial. El complemento circunstancial puede ser una frase nominal, puede ser una frase adverbial o puede ser una frase preposicional. Ojo, chicos, aquí no aparece por si acaso el adjetivo. El adjetivo no funciona como circunstancial. El adjetivo, si es que modifica a verbo copulativo, es atributo. Si modifica un verbo predicativo, es complemento predicativo, pero no es un circunstancial. A ver, transmitió la palabra solidariamente por siglos. Ya, solidariamente. Voy a subrayar solamente los circunstanciales. Solidariamente es un adverbio. Funciona como circunstancial de modo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuándo? Es un circunstancial de tiempo, ¿no?
tiempo. A ver, vamos a poner otro color. Ya, para darnos cuenta que son diferentes circunstanciales. La palabra es el objeto directo, pero no estamos reconociendo el OD, por eso que no lo estoy subrayando. Llegó. Ajá. Contento. ¿Me ayudan con esto, jóvenes? Llegó contento. ¿Puede ser un circunstancial de modo? ¿Qué me dicen? A ver si pueden participar. Llegó contento. ¿Circunstancial de modo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, jóvenes? Nada. ¿Qué pasó, jóvenes? Hoy día no están con ganas de responder. ¿Qué pasó? ¿Todavía estamos despertando algunos? Quizás, ¿no? Bueno, contento, yo les dije, este es un adjetivo. El adjetivo no es circunstancial. O es complemento predicativo si modifica verbo predicativo o es atributo si modifica verbo copulativo. Aquí llegó es un verbo predicativo. Por lo tanto, contento es complemento predicativo. A la ciudad, a la ciudad es un circunstancial de lugar. Si no me equivoco, hemos puesto con verde el lugar. No, tiempo le hemos puesto. Al lugar le vamos a poner otro color, ¿ya? Otro color. A ver. Este de aquí o este. Este. Lugar. Con sus hijos. Circunstancial de compañía. ¿Este? No, otro. Este. Ahí. Tenía, ¿no? Ya. Ahí. Ahora sí. Ayer, circunstancial de tiempo. El tiempo lo hemos puesto con un color verde. ¿Ya? Resolvió bien. Este sí es un adverbio. Adverbio. Y como es adverbio, te señala el modo. ¿Ya? Creo que lo puse en rojito. Modo. Sus ejercicios. Este se lo dé. No lo vamos a reconocer. ¿Ya? O sea, mejor dicho, no lo vamos a resaltar. Resolvió sus ejercicios. Este se lo dé. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál era su finalidad? Aprobar. Por lo tanto, esto es su circunstancial de finalidad. Bien, jóvenes. Tenemos ejercicios. El último. A ver, acá. ¿Qué vamos a ver? Complementos. Ya. El sistema nervioso es un conjunto de células especiales de conducción. Todo esto es el atributo. Todo es atributo. Por el verbo copulativo, jóvenes. Atributo. ¿Ya? Por el verbo copulativo. Ya. Los meditadores veteranos reproducen. ¿Qué reproducen? Estados mentales estables. Ya. Acá vamos a colocarlo. Este es el objeto directo. Con mayor capacidad es una frase preposicional que funciona como un complemento circunstancial de modo. Ya. Entonces tenemos ahí, complementos dice, ¿no? Todos los complementos. Entonces, los meditadores reproducen, está bien. Es el OD y el complemento circunstancial, ¿ya? Le voy a poner los dos. Complemento circunstancial de modo. Ahí está. El budismo tibetano está presente. Ya. Está presente, está verbo copulativo,
Y presente sería el complemento atributo. Complemento atributo. Ya, presente. En nos señala circunstanciales. Circunstanciales de lugar, ¿no es cierto? Circunstanciales de lugar. A ver, lo vamos a poner con este. Por lo tanto, aquí tenemos atributo. Atributo. Y tenemos complemento circunstancial de lugar. Lo voy a poner con otro color para que resalte. ¿Ya? Bien, jóvenes, siguiente. En la India, aquí tenemos complemento circunstancial, ¿no es cierto? Es un circunstancial de lugar. Ya. Es fundamental. Fundamental. Este es el atributo. Atributo. Para la educación superior. Para la educación superior. ¿Para qué? ¿No? Es el circunstancial de finalidad. No me acuerdo con qué color les he puesto el circunstancial. Bueno, voy a ponerle con otro colorcito. Ya, el azul. ¿Ya? ¿Y qué es fundamental? El estudio de textos principales indios. Este es el objeto directo. ¿Ya? Es el OD. Ya está. Entonces, tenemos acá circunstancial de lugar, tenemos atributo, atributo, luego tenemos, ojo, 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 no, este no es, este. Ya, ahí nomás es. Me estoy equivocando, ¿ya ves? Y nadie me dijo nada. Ya, ya, ahí queda. En este caso, este es el sujeto. El estudio de principales, eh, el estudio de textos principales indios es fundamental para la educación superior en la India. Ahí queda. Entonces, lo que tiene es complemento circunstancial del lugar, el atributo y complemento circunstancial de finalidad. Finalidad. Ya está, ahora sí. Durante la consulta, este vendría a ser un circunstancial de tiempo. El circunstancial de tiempo, a ver, no sé si había, pero bueno, vamos a ponerle cualquier otro color. Circunstancial de tiempo. La especialista sugirió reposo absoluto. Reposo absoluto es el objeto directo. ¿Ya? El objeto directo. ¿Qué le sugirió? Reposo absoluto. ¿A quién? A su paciente. El objeto indirecto. ¿Ya? El objeto indirecto. Bueno, un moradito. Ya. Entonces acá tenemos tiempo, circunstancial de tiempo, objeto directo y el objeto indirecto. Juan recibió. Orgulloso. Orgulloso es el predicativo, ¿ya? No es el circunstancial de modo. Su diploma de magíster. Este es el objeto directo. ¿Qué recibió? Su diploma. Ya no tengo espacio para colocar, ¿ya? Por eso que ya lo voy a dejar ahí. Luego, o sea, después de mucho esfuerzo, después de, circunstancial de tiempo, ¿ya? Y por los bomberos es el complemento agente, ¿sí? Complemento agente. Fue hallado herido, herido. Este viene a ser, vamos a poner otro color, el complemento predicativo. Es este, complemento predicativo. ¿Ya? Un hombre
es el sujeto. Y a las 5 de la mañana vendría a ser un complemento circunstancial de lugar, perdón, de tiempo, de tiempo. Bien, jóvenes, ahí nos hemos ejercitado en algo y voy a compartir ahora el cuadernillo para continuar resolviendo las preguntas. Ya, nos habíamos quedado en la 4. 5. La oración bimembre está constituida por el sujeto y el predicado, de acuerdo con esta aseveración en el enunciado. En este enunciado, el núcleo del predicado es: los amigos de Susana han debido estar leyendo. ¿Ya? Aquí, el verbo es, el núcleo es un verbo. ¿Y cuál es el verbo? Todo esto. Todo. Entonces, nuestra clave es la D. Me refiero a todo, ¿no? ¿Qué debieron estar leyendo? Estos ensayos. El OD y en el aula vendría a ser circunstancial de lugar. Pero nos han preguntado simplemente por el núcleo del predicado, que es una perífrasis verbal, ¿no? Tiene varios verbos, pero que equivale a uno. Debieron leer, nada más. Seguimos. El predicado es de dos clases: nominal y verbal. El nominal está constituido por un verbo copulativo y complemento atributo. De acuerdo con esta afirmación, seleccione la opción en la que hay predicado de esta clase. A ver, estamos buscando nominal. Sí, el nominal. Nos guiamos del verbo, jóvenes, rápido. Compró. Es un verbo predicativo, descartado. Teodoro estaba trabajando, eso implica decir que trabajaba. Así. Carolina, estas 4 bandejas metálicas son nuevas. Ajá, acá está. Este es, si no me equivoco. A ver. Ya, son. Acá está el atributo nuevas. Los hermanos menores de Andrés fueron al parque. Este fueron es de haber ido, no es de haber sido. Entonces, descartada, es un verbo predicativo. Iris tiene que lavar. Aquí está el verbo. Tiene que lavar, es decir, lavará. Y lavar es un verbo predicativo. Por lo tanto, nuestra clave es la C. Ya está. C. Avanzamos. 7. El predicado verbal está conformado por un verbo predicativo y los complementos directo, indirecto, circunstanciales, entre otros. Vamos a marcar la alternativa en la que hay predicado de esta clase, con verbo predicativo, pues jóvenes. Lo contrario de lo que hemos encontrado hace un momento. Ha estado es verbo copulativo, es decir, estuvo, descartado. Los turistas son tampoco, verbo copulativo más su atributo. El tío de Ana fue, de haber sido, pues, ha sido regidor, descartado. Rapidísimo trabajamos reconociendo los verbos. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Los obreros están, verbo estar, muy cansados. ¿Ya? ¿Ya? El poeta está declamando. Ajá, yo podría pensar que también aquí hay verbo copulativo. Sin embargo, analizando nos damos cuenta que este estar aparece como verbo auxiliar, porque aquí el verbo principal es declamar. Esto es como decir el poeta declama poemas. Por lo tanto, nuestra clave es la E. ¿Listos ahí, jóvenes? ¿Vamos bien? ¿Ya? 7 entonces es E. 8. Pasamos. El predicado es clasificado como nominal o verbal, según el verbo nuclear. De acuerdo con esta información, los predicados de los enunciados. Los nadadores extranjeros llegaron a nuestro país. A ver, ¿qué buscamos? Ah, ¿de qué clase son? Llegaron. Llegar,
verbo predicativo. Estas naranjas de Guaral son verbo copulativo, siempre mirando que esté su atributo. Muy dulce ese es el atributo. Efraín ha sido vendedor de muebles. Ha sido, o sea, fue, de haber sido, verbo copulativo. Y el último, este automóvil azul será conducido, conducirá Rodolfo, por Rodolfo. Aparece ser, pero como auxiliar. Si nos damos cuenta, esta es una perífrasis de oración pasiva. Por lo tanto, tenemos predicado verbal, perdón, con verbo predicativo, verbal, nominal, son, ha sido, nominal y verbal. Nuestra clave, la D. 8D. ¿Listo? 9. El predicado verbal está constituido por un verbo predicativo y complementos directo, indirecto, circunstancial, etc. Según ello, marque la alternativa en la que hay complemento u objeto directo. Veamos. Hemos llegado. Llegar es un verbo intransitivo. Con verbo intransitivo jamás va a haber OD. Hemos llegado. ¿A dónde? A nuestro destino. Acá solamente hay circunstancial. Entonces, descartada la 1. 2. El técnico, dice acá, ya reparó, reparar, ya, verbo predicativo, está bien, transitivo. ¿Qué reparó el técnico? El televisor. Este de aquí, el televisor, viene a ser el objeto directo. Aquí está, el televisor, OD. Mis amigos viajarán. Viajar es un verbo intransitivo. Les decía que el intransitivo no recibe objeto directo. Por lo tanto, descartada esa alternativa. La enfermera curará. Ajá, esta sí. La acción recae en el objeto directo. ¿A quién curará la enfermera? A los niños. Los curará. Y podemos reemplazar, pues, ¿no? Con los podemos transformar también a oración pasiva. Los niños serán curados por la enfermera. El televisor fue reparado por el técnico. Las tres maneras. Preguntando con qué o a quién, reemplazando con lo o los y transformando a oración pasiva. 2 y 4. La C. La clave es la C. 9, C. 10. Los complementos del verbo predicativo son el objeto directo, indirecto, el circunstancial. Vamos a relacionar, ¿ya? El árbol será podado por Ernesto. Por Ernesto es el agente, por lo tanto es la C. Entregaré los folletos, los entregaré. ¿Qué entregaré? Los folletos. Vendría a ser A, objeto directo. Me obsequiaron estos lapiceros, ¿ya? Obsequiar es un verbo transitivo. ¿Qué me obsequiaron? Estos lapiceros. Estos lapiceros es el objeto directo. El verbo transitivo transita la acción, recae directamente en el OD, ¿ya? Y aquí me sería el objeto indirecto. Entonces aquí sería con la D. La D. Y pintaré con estos pinceles nuevos. Es el complemento circunstancial. Entonces sería ¿con qué? Instrumento, ¿no? Circunstancial. Por lo tanto, a ver, 1C, ¿dónde está? 1C, 2A, este de acá. La B. En la 10 es B. 11. En el predicado verbal, uno de los complementos cumple la función de complemento circunstancial, el cual puede ser de lugar, tiempo, medio, modo, etc. A ver, el medio circunstancial de medio. A ver, escribiré ese instrumento con este lapicero. B.
Caminaré o caminé con mucho cuidado. Es circunstancial de modo, como caminé. Viajaremos en ese ómnibus. Medio, pues. Este de aquí. Perdón, un ratito, justo al final me quiere dar. Bien. El complemento agente es la función que cumple la frase nominal que designa a quien realiza la acción verbal en la oración pasiva. Vamos a ubicar la alternativa donde esté el complemento agente. Llegará tarde a la oficina por, esta es la causa. No siempre que hay por va a ser agente, les decía hace un momento. No puedo comprar este televisor por falta de dinero, causa. Los excursionistas vinieron el martes por este camino. Por este camino sería el lugar. Todos nos abrigaremos por el intenso frío de este mes. Causa también. ¿Ya? Ahora, los heridos ya fueron atendidos por los paramédicos. Entonces, la clave es esta. Aquí, el complemento agente es el que va a realizar la acción, ¿ya? En una oración pasiva. Bueno, no sé qué pasa, yo no puedo subrayar esta. Ya, acá. Esta es la clave. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.